Gracias por entrar a este primer episodio de The Mermaid Tarot House, en el cual, pues bueno, como te lo mencioné en algún o lo has escuchado en la intro, estamos en un viaje en el cual queremos ir de la mano con la astrología, queremos ir de la mano con el tarot, queremos ir con la mano de los tránsitos planetarios, pero también tenemos o queremos tener contigo esa fusión también de la experiencia de vida, porque sí es muy padre que veamos nuestro destino y que ver qué es lo que nos depara y todo ese tipo de cosas que prácticamente nos atañen a todos y que nos dejan a veces sin dormir. Puede ser el trabajo, puede ser la salud, puede ser inclusive el aspecto de los negocios y el más importante, que nosotros no podemos ser ajenos a ello, porque es algo que es una de las fuerzas más grandes que mueven a este mundo, que es el amor. Y dentro de todo esto, ¿por qué me vengo con esta situación de venir con este show? Aparte digo que es introductorio. Quiero que hacer como dentro de esta introducción, un poco de lo que nosotros vamos a tratar dentro de The Mermaid Tarot House es cómo interpretar o cómo saber cómo voy a interpretar mi zodiaco, porque muchas veces, eso es muy muy cierto, la gente dice: es que yo no creo en la astrología, yo no creo en el zodiaco, no creo en los horóscopos, porque nunca me sale lo que se supone que me dicen que es, porque siempre me salen un montón de cosas. Hay que tener muy en cuenta de que somos, obviamente no tengo la cifra exacta, pero somos más de 7 billones de personas en este mundo, en el cual estamos hablando que son más de 7 billones de cartas astrales a nivel global. O sea, estamos hablando de que las cartas astrales es tan única y diferente como cada uno de nosotros. Por eso todos tenemos una personalidad distinta. Podemos tener cosas que sean similares, pero también tenemos cosas que pueden ser muy muy distintas entre nosotros, a pesar de que hayamos nacido en el mismo día inclusive. Aquí, por ejemplo, vamos platicándoles dentro de esta experiencia. Yo nací un día 17 de febrero y en este aspecto mi hermana nace también un 17 de febrero, pero lo curioso dentro de todo esto es que nacemos con una diferencia de 12 años y ustedes podrán decir: ok, son igualitas en carácter, en todo, o sea, se han de parecer así cañón, y la realidad es que no. ¿Por qué? Porque dentro de todo nuestro ser, dentro de nuestro contexto planetario, astrológico, nadie es igual a pesar de que hayan nacido en el mismo día con el mismo signo. Obviamente hay muchas similitudes en carácter, en empuje. ¿Por qué? Porque ese es nuestro sol. El sol se posó dentro del signo de Acuario y en el signo de Acuario hay una todo como todos los signos estamos muy marcados los unos con los otros. Tenemos una personalidad, un yo interno que nos lleva a comportarnos de X o Y manera, pero esto es muy interno. Eso es uno de los puntos que nadie nos explica tal cual dentro de la astrología. Hay un punto muy importante que es tanto como es arriba en el universo como es abajo en la tierra. Nosotros tenemos dos manifestaciones, una es en el superior y otra es aquí. Y bien que mal, sí, somos acuarianos, somos rebeldes, somos creativos, a lo mejor podemos ser un poquito locos y hablando siempre de estas cuestiones del universo. De hecho, hay un chico que se llama Fede, no recuerdo ahorita el apellido, pero si en algún momento nos escucha, pues le mando muchos saludos, porque realmente su humor me ha partido de risa más de una vez. Y él retrata de una manera bastante curiosa, bastante padre, la relación de los signos del zodiaco o cómo se comportan cada uno de esos signos del zodiaco. Y obviamente todos
vamos a tener ese comportamiento muy, muy, muy marcado. Si pudiéramos marcarlo dentro de nuestra carta natal, el signo solar sería prácticamente el 50% de nuestro ser, seguido del 30% del ascendente y posteriormente el otro 20%, bastante importante, se estaría dividiendo en los demás planetas interiores y los exteriores, y cuál es la influencia de cada uno de estos planetas dentro de nuestro comportamiento. Por ejemplo, los que podríamos llamar o más bien los planetas que podemos llamar como interiores, estarían compuestos por Mercurio, Venus, la Luna, Marte y Júpiter. En este caso, cada uno tiene un rol bastante importante en conjunción al Sol. ¿Y por qué vamos a todo esto? Porque hay otro aspecto que no tiene que ver con un planeta en específico, pero sí dentro de las casas, que es el motivo de este primer episodio del podcast, que es el ascendente. El ascendente, como mencionábamos anteriormente, es dentro de los aspectos más importantes de la personalidad y inclusive de nuestra predicción, junto con la luna. De hecho, van como en orden de aparición. Primero es el sol, luego el ascendente y luego la luna. Estos tres aspectos son los que nos conforman de manera más importante como individuos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es el yo interno, el yo externo y después el yo afectivo. Pero no estamos hablando del yo afectivo con la luna con el aspecto amoroso solamente, o sea, no solamente del amor de pareja, porque ese amor de pareja se refleja más en Venus. No, el amor como tal, como lo concibe la persona, cómo concibe el amor X o Y persona, viene 100%, 80% involucrado sobre de la luna en el signo en el que esté posado y sobre de la casa que también se encuentre sobre de la luna, que eso ya estaríamos hablando de las casas más adelante, que sería casa 4, que es la que le corresponde a Cáncer. Pero bueno, regresemos y no nos vamos a empezar a hacer bolas en todo esto. El ascendente como tal tiene dentro de las casas una casa muy importante y muy particular dentro de todo esto, que es la casa 1. Nuestra carta natal, aparte de estar compuesta por planetas, por los signos que están dentro de cada una de ellas, tienen una serie de casas que están posadas y todas se desencadenan por el principio del ascendente. ¿Por qué? Porque el ascendente es la casa 1. El ascendente es nuestro ser, lo que nosotros proyectamos al exterior. Es ese empuje, es el que nosotros mostramos hacia el mundo. E inclusive el ascendente puede definir de manera muy importante aspectos físicos de la persona. Por ejemplo, si hay una persona que tiene unos ojos penetrantes, una mirada bastante fuerte, te puedo asegurar que tiene un ascendente Escorpión. Así, una mirada penetrante, una mirada fuerte, una mirada de esas que hipnotizan, de esas que también nos ponen así medio frío y nos producen algo dentro de esa atracción, o inclusive miedo también puede ser, porque es Escorpión. Y lo digo no porque yo sea acuario, sino de hecho yo tengo a Escorpión posado en una posición sumamente importante, que es mi ascendente. De hecho yo soy ascendente Escorpión, y no por eso lo quiero exaltar ni mucho menos, no, pero también lo quiero poner como un ejemplo. Los ascendentes Escorpiones tendemos a tener una mirada muy penetrante, y cuando queremos hacer como ese coqueteo, pues tenemos una mirada muy penetrante para el coqueteo. Si estamos enojados, tenemos una mirada horriblemente y el cuádruple de penetrante cuando estamos enojados. Entonces, son rasgos físicos que también se reflejan por parte del ascendente. Y entonces, dentro de nuestro recorrido de las casas, la casa 1 es la que va a proyectar eso, nuestro ser exterior, a pesar de que sí vamos y trabaja de la mano 100% con nuestro signo solar,
pero sí también tiene un factor bastante determinante, porque a partir de casa 1 se denominan el resto de casas: la casa de las posesiones, casa del trabajo, casa del hogar, del sexo, el amor, las terminaciones, inclusive la del karma, que estaremos hablando en ese aspecto de la casa 12, que es parte de nuestro propósito de vida y de cosas que nos vamos a estar enfrentando en nuestra vida y que va a ser la lección que siempre vamos a tener que aprender, y que si volvemos a caer una y otra vez es porque no hemos aprendido todavía esa lección. Entonces, de hecho, la casa 2, el reto más grande de todos nosotros dentro de nuestro parámetro de vida, es aprender a qué es lo que ya no vamos a hacer, que es ese patrón que vamos a romper. Pero bueno, lleguemos a casa 12. Conforme vayan pasando los episodios de estos, les voy a ir explicando un poquito de cada una de estas, para que posteriormente también, cuando ya tengamos predicciones y todo este relajo, también ustedes sepan en qué aspectos X o Y tránsito pues les puede afectar un poquito más o menos. Regresemos. ¿Qué es el ascendente? Sí, o sea, a lo mejor nos fuimos un poquito de la estratosfera, pero también estamos haciendo un repaso que el ascendente es tan importante, porque al final también nuestro inicio para esa casa 12 que acabo de mencionar es el alfa del omega. Así de importante es el ascendente. Tan importante que si en algún momento de tu existencia te preguntaron, oye, ¿tú qué signo eres? Y tú respondes, bueno, soy signo Leo, y te dicen, ay, no, tú no eres como Leo, tú no eres así, de la percepción, pongo entre comillas, esa percepción común que tienen todos a la mejor de Leo, ¿no? Es que tú no eres orgulloso, es que tú no eres súper protagonista, porque la gente tiende a encasillarnos en nuestros signos, estereotipos, mejor dicho. Y nos dicen, tú no pareces eso, tú pareces más un Piscis, vamos a ponerlo así. Es posible que también se hayan interesado a decirte, a alguien que ya esté un poquito más adentrado del tema, ¿cuál es tu ascendente? Y estas preguntas es, como lo mencionábamos en el intro, es porque somos seres que buscamos el contacto. Queremos relacionarnos, sea desde amistad, sea desde amor, desde muchas cosas, pero buscamos relacionarnos como seres sociales que somos. ¿Por qué? Porque hay un interés de por medio, puede de cualquier tipo, pero muchas veces no conocemos el significado o la función de ese signo ascendente y cuál es su trascendencia o la diferencia ante ese signo solar. Hay que tener bien claro que si nosotros vemos el ascendente, es un punto que está determinado cuando nosotros literal sacamos la cabeza al mundo, y a raíz de ese signo sobre el día que nacimos, y dependiendo la hora, se va a ir recorriendo una especie de rueda que lleva el sol, y decir, ok, si yo, dependiendo del día, la hora y demás, el año, es el tránsito que va a estar en ese instante. Vamos a poner una persona del signo Piscis, de ascendente Escorpión, nació a las 11:30 de la noche, ¿no? De un año 2009. Justo en esa hora y momento estaba situado el sol dentro del signo de Piscis, pero por la hora el ascendente fue Escorpión. Normalmente los ascendentes tienen un rango de 2 horas, en los cuales es conforme se va dando el cambio dentro de la rueda, ese cambio de 30 grados, mientras la ubicación del ascendente y el lugar de nacimiento también es importante, porque una persona que nació en el hemisferio norte es muy probable que de entre 6 a 8 de la mañana tenga como signo ascendente su mismo signo solar, porque es justo la hora en la que el sol está amaneciendo, porque está en relación directa con el movimiento de rotación de la Tierra en sus 24 horas. Dependemos de la rotación terrestre para tener ese parámetro. Hay autores que se refieren al ascendente como la máscara oculta del verdadero yo, antes de llegar a la bóveda del tesoro, si queremos verlo de esa manera. De hecho, el ascendente muchas veces es muchísimo más notable en los niños y en los adolescentes, porque al final ellos apenas están desarrollándose socialmente. Ellos saben cómo son perfectamente, pero ellos están desarrollando esa interacción con el mundo, y por eso es mucho más marcada esa interacción del ascendente, y esto se ve fácilmente con los comportamientos de los niños en estos periodos iniciales de la vida. Pues sí, el sol lo va encaminando, pero también
el ascendente se va forjando durante esos años para que ya en la etapa adulta llegue el ascendente a todo su brillo, a su 100%. Entre el ascendente y el solar puede emerger uno un poco más que el otro, con más fuerza o no. A veces estos signos pueden ser muy compatibles entre sí y cooperan fabulosamente entre ellos. Y vamos a poner un ejemplo. Si hay una persona que es Piscis con un ascendente Escorpión, como lo mencionábamos hace un rato, pues sí, vamos a ver que es una persona súper emocional, pero cañón. Y no lo digo, y ser emocional es algo también muy muy padre. Estamos viendo que la persona va a ser una persona que cuida mucho, que va a ser una persona que deja aflorar sus sentimientos, que no se va también a callar nada. Va a saber utilizar la ternura de Piscis con la determinación de Escorpión y le va a llevar a tener muy buenas relaciones sociales con la gente, y lo cual es bastante padre porque va a tener un equilibrio muy padre entre la sociabilidad y la determinación. A lo mejor va a ser un excelente publicista, quién sabe. Eso también lo determinarían otros aspectos de los planetas y cómo estos planetas se conjuguen con las respectivas casas. Hay en otros aspectos un poquito más complicados. No voy a decir difíciles porque no es difícil. Es complicado llevar a conciliar. No hay que meternos ese chip de que, ay, no, es que son signos súper contrarios, entonces ¿qué voy a hacer? Entonces voy a hacer una marejada de sentimientos. No. Por ejemplo, en mi caso muy particular, que soy un signo de aire con un signo de agua, cuando aprendes a compaginar un poquito esa explosividad del Escorpión, ese temperamento fuerte que tiene Escorpión, con la humanización de Acuario y la manera de ver hacia el futuro de Acuario, lleva a muchos buenos resultados. Y no se crean, o sea, sí he tenido situaciones en las que no quiero ser tan sentimental y lo refreno, y otras veces que quisiera ser mucho más sentimental, y el mismo aire de mi yo dice, espérate, y es ese pequeño estira y afloja. Ya cuando logramos conciliarlo, es algo muy muy padre. Por eso digo, no es difícil, simplemente hay que trabajar en eso, y eso también son de las cosas que hacen esta vida tan bonita. Y pues vamos a verlo con otro ejemplo un poquito más extremo. Ya pasamos por uno de mismo elemento, otro que ya pasamos de un elemento agua a un elemento aire, y si lo ponemos en un elemento tierra, fuego, por ejemplo, si tenemos a alguien con un sol en Capricornio, que es serio, que es prudente, que es un signo que trabaja, que es calculador, que lleva todo al pie de la letra, y si lo conjuntamos con un ascendente fuego, Sagitario, que es optimista, que es el filósofo del zodiaco, que es aparte pande como buen hijo de Júpiter, que es una mezcla bastante curiosa, ¿no? Porque ese sol en Capricornio lo va a llevar a ser una persona muy muy ordenada, va a lo mejor ser una persona que le encanta viajar. El Sagitario es alguien que le encanta viajar, es alguien que le gusta salir, explorar el mundo, recorrerlo, conocer a la gente, es muy social. Pero va a ser un Capricornio que si le gusta viajar, va a viajar y lo va a hacer bien. Y como es un signo que le gusta la riqueza, le gusta la opulencia, a lo mejor le va a bajar un poquito de rayitas a esa exigencia, lo podría hacer un poquito más light, o en su defecto, si va a viajar, pero le van a gustar los buenos lugares. Le va a gustar un lugar para vacacionar de una manera más cómoda, mucho más estable, que a lo mejor alguien que fuera 100% más desprendida en ese aspecto, como un Piscis, porque Piscis a lo mejor muchos lo definían como un poquito más hippie en esas situaciones. Por eso es tan importante saber cómo modifica el ascendente a nuestro signo solar. Y también no es una cuestión menor, es para que nosotros también nos comprendamos y nos sepamos como seres humanos, también cómo conducirnos, porque todos escuchamos decir, no, va a haber un eclipse, por ejemplo ahorita en julio, que ya viene la última luna llena en Cáncer. En este año se dieron 2 lunas en el mismo signo y fue así como de wow, ¿no? Es algo que no se veía hace muchísimos años. De hecho, este es un año bastante movido en la cuestión astrológica, porque es de muchos finales, de muchos inicios, tanto en el macrocosmos, que el macrocosmos es nuestra sociedad como tal, nuestro mundo, y en el microcosmos, que es cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos un cosmos, aparte de que nosotros somos un pequeño cosmos que convive con todo el universo en un macrocosmos. Todos estamos conectados de una forma u otra. Es una manera de establecer una conexión armónica, que era lo que yo les decía hace un momento. Es para conciliarnos y sacarnos el mejor potencial de ambas cosas. Más que empezar a ver lo negativo, no. Hay que empezar a ver lo tangible, lo real,
y lo que nos puede ayudar estas conjunciones entre sol y ascendente. Hay que elevarlos, hay que expresarlos, hay que darles el foco esencial a cada uno de ellos en el momento apropiado. Son factores sí importantes y que también van a depender de los demás signos que sigan dentro del parámetro, que era lo que yo les explicaba de los internos, que bueno, en este caso que son los más cercanos al Sol, que es Mercurio, Venus, la Luna, Marte y Júpiter, y los que a lo mejor nos ocupan más hacia el rollo generacional porque son tránsitos mucho más lentos, ya sería Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que tienen un papel bastante importante dentro de nuestras existencias. Si nosotros nos enfocamos al ascendente, es porque nuestra carta astral es un mandala. Atender este mandala es considerar la estructura que nos es propia, es un símbolo que nos abarca, influye muchísimo con las demás posiciones planetarias, porque al ser un mandala todo está conectado entre sí, todo nos da un pequeño tinte, somos una mezcla de cosas, somos una mezcla de signos, tener más tierra, a lo mejor podemos tener más agua, a lo mejor podemos tener, a pesar de que seamos un signo de aire que nos echan de desprendidos y demás, pero si tenemos muchísimo agua en nuestra carta, podemos ser súper emocionales. Si a lo mejor somos un signo de fuego como Sagitario, que lo mencionábamos anteriormente, pero somos muy centrados, somos mucho más disciplinados, mucho más pensando en el dinero. A lo mejor es porque tenemos mucha tierra dentro de nuestra carta. Es importante ver las conexiones de ese mandala que tenemos, es tan propio, tan particular de cada persona. O sea, hay miles de estrellas en el universo, hay miles de cartas astrales y ninguna va a ser igual a la otra. Como les ponía el ejemplo de mi hermana y yo, que a pesar de que nacimos el mismo día, por cuestiones astrológicas somos súper diferentes la una de la otra. Es como si hubiéramos sido gemelas, pero mucho más marcado eso. Por ejemplo, tengo un ascendente Escorpión. Escorpión también es un signo bastante energético, y si a mí a lo mejor me puede costar trabajo luego dormir, ella le es muchísimo más fácil esa cuestión de llevársela tranquila, con un poquito más de sueño, porque tiene un ascendente Tauro. Ahí vemos los contrastes, porque a lo mejor yo voy a ser un acuario muy fuerte, muy acelerado, muy estridente, y ella va a ser un acuario mucho más delicado, mucho más que se lleva más pensar en las cosas, mucho más a lo mejor un poquito más lento en su actuar y no tan atrabancado como yo. Y de igual manera, si a ella le falta tener más acción, podría ser también por esas cuestiones. Yo puedo ser más analítica, ella puede ser mucho más artística, y así. Eso es lo importante de saber cómo está posicionada nuestra carta astral, para poder saber cómo nos va a afectar todo eso. Más allá de lo que pueda decirnos el periódico, las revistas, somos una entidad muchísimo más compleja, mucho más fuerte, mucho más llevadera, compleja también dentro de este universo. No podemos quedarnos nada más con una sola visión, sino hay que ver el todo, cómo somos cada uno de nosotros. Vamos a lo que se conoce como esas leyes del mandala, pues estaremos hablando que es un símbolo de totalidad, de integración. No hay fragmentos. El mandala no es un cachito independiente que nada más se concentra ahí, y que va a estar dibujando del mandala conforme vaya saltando con los demás receptores. Y también va a modificar muchos de estos aspectos. Dentro de esta dinámica se abre o se cierra, desde el centro se despliega y se multiplica entre entrar y salir en esos aspectos planetarios y de casa. Si lo pusiéramos dentro de un orden de prioridad, podríamos decir que del centro hacia afuera, que va nuestro sol, luego en el siguiente orden los tránsitos de las 12 casas, a partir del ascendente, qué signos están colocados en cada una de nuestras casas, y posteriormente las influencias planetarias dependiendo en el signo que estén posados. De todo lo que es la astrología, y que del cual les voy llevando paso por paso, quiero enseñarles, y porque también cuando ya entremos al punto de nuestras predicciones y de los tránsitos mensuales y demás que vayamos a tratar dentro de este podcast, cómo vamos a leer nuestros signos, cómo vamos a leer nuestras cartas, inclusive cómo nos va a afectar de manera
de manera particular y que vayamos haciéndolo un periodo de autoconocimiento. Pues bueno, ya después de todo esto, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta introducción del por qué, por ejemplo, cuando saque los podcasts de predicciones y demás, les voy a decir literal, sí es tu sol, luna y ascendente, porque todo tiene una razón de ser, todo en esta vida tiene una forma del por qué va a salir de esa manera, porque todos somos maestros de todo, y todo en esta vida está aquí para enseñarnos alguna lección. Todo depende cómo nosotros querramos tomarla, si queremos entenderla o no queremos entenderla, o si cada vez que reprobemos la misma lección, cuántas veces nos vamos a ir al extraordinario para pasar esa materia. Ya todos pasamos por esa, y si no pasaste por un extraordinario, que bueno, eres una persona que aprende rápido de sus errores, o no los has cometido, súper mejor, muchísimo mejor. Pero si de repente te tropiezas en el camino, pues bueno, sepas ya cómo franquearlos. Pues bueno, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta media hora de plática sobre el ascendente. Espero que les haya quedado un poquito más claro. Cualquier cosa, por favor, contáctame en Facebook, en The Mermaid Tarot House. Nada más búscanos así en Facebook como The Mermaid Tarot House. Déjanos tus comentarios, lo que tú quieras compartirnos. Si a lo mejor tienes alguna otra duda, ya la conjuntamos con las demás dudas que tengan más personas, y podemos inclusive armar programas donde toquemos estas situaciones. Pues nada, nuevamente te agradezco que me hayas dado la oportunidad de haberme regalado este cachito de tu atención, y que tengas un excelente día, un excelente inicio de semana, una excelente semana completa, o un excelente fin de semana. No sé cuándo estés escuchando esto, pero que sea un gran momento de tu vida. Como siempre, mi nombre es Circe, y como siempre te agradezco mucho y todas las buenas vibras. Chao.